Periodos sensitivos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto volver a saludarlos. La verdad es que es muy interesante tener la oportunidad de estar nuevamente cerca de ustedes para darle continuidad a esta serie de temas que son importantísimos en el desarrollo de los hijos y que pretendemos que se conviertan en la herramienta que todo padre de familia, que toda madre de familia debe tener para gozar de más recursos que le permitan pensar en una mayor posibilidad de educar bien a los hijos. En ese sentido, hoy voy a darle continuidad a un tema que en episodios anteriores ya lo había mencionado, ya había hablado un poco del tema de los periodos sensitivos. ¿Por qué es importante conocer, aunque sea en una mínima parte, el tema de los periodos sensitivos? Los periodos sensitivos, si los intentamos definir, como ya lo había hecho en esta sesión anterior, es una etapa del desarrollo en la que el organismo está física y mentalmente mejor dispuesto para poder aprender alguna virtud o alguna actividad con mucha mayor facilidad que en cualquier otro momento. Habíamos dicho también que este periodo de mayor facilidad para aprender ciertas cosas se da mayormente entre los 0 y los 10 años de edad. Cada etapa va teniendo unas características propias, unas características que van de acorde al grado de madurez que va logrando cada niño. En esta ocasión, porque es muy difícil que en una sesión logremos abarcar todas las edades, voy a enfocarme en hablar del periodo sensitivo propio de los niños de 3 años de edad. ¿Por qué me interesa especialmente esta edad? Básicamente porque es la edad en la que el niño todavía no va a un centro escolar, todavía no va al kinder o al preescolar, a preprimaria, como se llame en el lugar donde ustedes vivan. Y realmente toda la educación y toda la formación que el niño recibe es la que tiene de sus padres, la que tiene de la familia, la que tiene del medio ambiente que lo rodea. Y entonces ahí es donde más se puede evidenciar si en la formación o en las estrategias que tengan los padres de familia para educar a su hijo existe buenos recursos o recursos no tan buenos. ¿Por qué? Pues porque a nadie le puedes echar la culpa. Cuando el niño va a la escuela puedes decir que en la escuela no le enseñaron, pero sus primeros años de vida son total y absolutamente obligación de los padres. O sea, tienen endosada esa edad para ustedes solitos, para que ustedes puedan poner los medios necesarios para que el niño tenga un adecuado desarrollo. ¿En qué aspectos? Pues que tenga un adecuado desarrollo motor, un adecuado desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo que sea el adecuado a su edad. También es importante que en esta edad se trabaje desde la casa, desde la familia, el tema del desarrollo de la fe. Cada familia tiene sus cuestiones de fe muy particulares y muy claras, pero esta edad es en la que el niño recibe por acción de influencia de sus padres la formación que más se puede quedar arraigada en su corazón. Voy a dejar para ocasiones posteriores el tema de los niños de 4, de 5, de 6 años, porque sería imposible abarcarlos ahorita todos. Pero me parece que si nos abocamos a los 3 años, que es esta edad, digamos, previa al ingreso a los centros escolares, podrá ser de mucha utilidad para que los padres de familia puedan tener una referencia de qué cosas tienen que ver en sus hijos. ¿Cuáles son los periodos sensitivos propios de 0 a 3 años?
básicamente los siguientes. La música. La música para muchos expertos es un tema que se puede educar desde el vientre de la madre y existen teorías serias que dicen que el niño que escucha música suave, música clásica, puede tener mejores periodos de concentración. También es la etapa del desarrollo del andar, de caminar. Acuérdense que alguna vez habíamos hablado de por qué razón los niños aprenden cosas. Y la razón por la que ellos empiezan aprendiendo cosas básicamente es por instinto y por imitación. ¿Por qué los niños aprenden a caminar? Porque ven a sus padres caminar erguidos, caminar en dos pies. Y entonces ellos tratan de imitar esa misma forma de desplazarse y lo intentan una vez y otra vez y otra vez, aunque se caigan. Aunque previo a este andar es importante que los niños gateen. Y esto es algo que los padres deben promover. En algunas familias, en algunos hogares, puede darse el caso de madres que no les agrade tanto que el niño haga este ejercicio de gatear, principalmente en función de que no entren sus manos y su cara en contacto con el piso. Pero bueno, se puede poner una alfombra, un tapete, algo que cubra el piso y sobre el cual el niño pueda gatear, porque es muy importante que a esta edad el niño empiece a desarrollar el patrón cruzado. Todo lo que logre hacer a favor de desarrollar el patrón cruzado, más tarde se manifiesta en cuestiones como el desarrollo neuromotor, es decir, un niño que gatea y que practica bien el patrón cruzado tiene la posibilidad que conforme va creciendo puede tener habilidades motoras que a otro niño que no haya gateado le cuesta trabajo, como brincar en dos pies, como correr de lado o como correr para atrás, como tener cierta habilidad para el equilibrio. También es el periodo de 0 a 3 años en que se desarrolla la lateralidad. Es cuando el niño empieza a manifestar predominancia de una de las dos manos. Casi siempre es la mano diestra, la mano derecha, pero puede haber niños que tengan cierta inclinación a manejar la mano izquierda. O hay niños que indistintamente manejan las manos o que, dependiendo de lo que estén haciendo, manejan una u otra mano. Por ejemplo, hay niños que si toman un lápiz rayonean o hacen trazos con la mano izquierda, pero que a la hora de comer toman la cuchara o el tenedor con la mano derecha. Y hay familias, hay papás, hay mamás que luego se preocupan y dicen, es que yo no quiero que sea zurdo. Culturalmente los siniestros, los zurdos, fue un grupo de gente que estuvo estigmatizado, que estuvo señalado, que se les catalogaba como malas personas, y la verdad es que esto es absolutamente indiferente al carácter, al temperamento, a la forma de ser. Simplemente es que hubo predominancia de un hemisferio cerebral sobre el otro. También de los 3 años se desarrolla el concepto de lo mío y lo tuyo. Y esto ayuda a pensar y a poner en práctica las bases que tienen que ver con la generosidad, con la capacidad que tenga el niño de compartir las cosas que tiene y con la necesidad que debe tener el niño de entender el concepto más amplio que existe en torno a la generosidad y que tiene que ver con pensar primero en los demás, no nada más con darle un peso al señor que está parado en la esquina. También en la etapa más cercana a los 3 años se inicia el descubrimiento del yo. Es decir, el niño empieza a ser consciente de sí mismo, empieza a ser consciente de
de que su cerebro le ordena a sus pies que se ponga de pie, que es capaz de agarrar cosas, que es capaz de desplazarse, que es capaz de correr, que es capaz de hacer ciertas cosas. Y luego, pues también el hablar, aunque el hablar y el caminar son cosas que no tienen una fecha exacta. Yo conozco niños que han caminado a los 10 meses, pero también conozco niños que han podido ponerse de pie, erguirse y caminar en 2 pies hasta los 18 meses, hasta los 20 meses, casi 2 años de edad. Entonces, esto tiene que ver con factores que están en el entorno, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la genética, obviamente la herencia, tiene que ver con la constitución, con el metabolismo, con una serie de cosas que hacen que los seres humanos seamos únicos e irrepetibles, y por lo tanto es difícil estandarizar y decir, un niño tiene que caminar al año. No, pues no, en torno al año, a los 12 meses, meses antes o meses después, más o menos sería una fecha tentativa en que el niño puede caminar. Y el hablar es lo mismo. Hay niños que empiezan a balbucear y esto luego se convierte en una competencia entre papá y mamá. Si dice primero papá o primero mamá, eso significa que quiere más al papá o que quiere más a la mamá. No es cierto. Pero son las primeras palabras que el niño pronuncia. ¿Y por qué razón? Pues porque son las que más escucha. La palabra mamá quizás sea la que más puede escuchar un niño en sus primeros meses de vida. También los 0 a los 3 años es el periodo sensitivo en los idiomas. Cuando un niño muy pequeño es llevado a un país que no sea su país de nacimiento, tiene la posibilidad de aprender la lengua de ese país, además de la lengua materna, la lengua que hable su madre, porque mentalmente, físicamente, está predispuesto a tener una mayor capacidad para aprender idiomas. Esta edad, de los 0 a los 3 años, fíjense nada más, es la edad propicia para que el niño aprenda el orden. Cuando un niño llega a primero de primaria a los 6 años y tú estás esperando que la escuela le enseñe a ser ordenado, ya vas tarde. Si decimos que el periodo sensitivo del orden es de los 0 a los 3 años, que es cuando tú le enseñas que si juega con esto, una vez que termine, lo debe de poner en su lugar, que una vez que deje de ocupar ciertas cosas, hay un lugar destinado para cada cosa, que hay una forma correcta de comer, por ejemplo. Luego, cada quien educa a sus hijos como quiera, esto es una realidad. Pero también, entre más tiempo te tardes en enseñarle a un niño a utilizar la cuchara, pues más tiempo se va a tardar. Y hay mamás que prefieren dejarlo que coma con las manos y que haga un batidillo con la comida en la sillita del bebé, porque hay especialistas que dicen que el contacto con los alimentos, el tema de poder palpar las cosas que el niño se está comiendo, tienen un efecto, cierto efecto en los niños, y yo diría, bueno, pues es posible que sí, pero a cambio de eso el niño va retrasando la habilidad de manejar una cuchara, que tiene más que ver con la motricidad fina y que tiene que ver con el desarrollo de sinapsis neuronales que luego ayudan a otro tipo de cosas. Los 0 a los 3 años también es una etapa en la que se trabaja la sinceridad. Los niños, aunque estén muy pequeños, a esta edad tú los acostumbras a que lo que se diga se cumpla. Si tú le dices, te voy a regalar una paleta y luego no se la das, el niño aprenderá que hay una forma de engañar a las personas y que tú puedes conseguir algo a través del engaño porque él mismo ha sido víctima de un engaño. Entonces, si tú no quieres que tu hijo muy pronto descubra las ventajas de decir verdades a medias, o las ventajas de quedarse callado, o las ventajas de engañar a los demás, pues tienes que ser coherente. Y esta es la parte importante del periodo sensitivo. Una parte esencial en el desarrollo de los niños es que sus padres
sean un ejemplo de coherencia de vida. ¿Esto qué significa? Que no le puedes enseñar sinceridad al niño si tú no eres sincero. Que no le puedes enseñar puntualidad al niño si tú no eres puntual. Que tú no le puedes enseñar orden a tu hijo si tú no eres ordenado. Por lo tanto, al educar a los hijos, nosotros mismos nos educamos. Nosotros mismos nos comprometemos a ir por delante haciendo lo que nosotros esperamos que nuestros hijos repliquen. Y esta es una estrategia infalible de educación. No te puedes equivocar cuando vas por delante. No te puedes equivocar cuando tú lo que le pides a tu hijo es algo que tú mismo eres capaz de hacer. Y entonces cuando le dices, no se vale mentir, bueno, ya está, pues no se vale. Y tú no mientes, sean cuales fueren las circunstancias, aunque esto implique que a veces duela o que a veces hay una consecuencia que te pueda costar. Bueno, pues lo asumes y tu hijo está tomando nota de eso, está tomando de que su papá no es un ser perfecto. Esto lo creen los niños de los 0 a los 3 años, pueden llegar a creer que sus papás son los seres más perfectos del mundo. Pero hay un momento en el desarrollo de la vida de los niños en que empiezan a asignar a sus padres la categoría de seres humanos y entonces se empiezan a dar cuenta que sus papás no son perfectos, que sus papás están tan llenos de errores y tan llenos de cosas como cualquiera. Y entonces por lo que tú debes de luchar a la hora de educar a tu hijo, no tiene que ver con ser perfecto. Nadie te está pidiendo que seas perfecto. Lo que sería imperdonable sería que no hicieras tu mejor esfuerzo en hacer las cosas. Y eso es justamente lo que tú le puedes exigir a tu hijo. Cuando tú ves la primera boleta de evaluaciones de tu hijo, pues no sería sano que le exigieras 10. Lo que sería muy sano y lo que es esperable que tú le pudieras pedir a tu hijo es que ponga su mejor esfuerzo. Y si su mejor esfuerzo le da para sacar 6 y 7, pues ya está, se los aplaudes. Pero si resulta que su mejor esfuerzo es para sacar 10, hombre, el día que te lleve un 6 o un 7, habrá cejas levantadas. Porque un niño que tiene la capacidad de sacar muy buenas notas, el día que saca malas notas, tiene que haber una consecuencia. Esto me parece que está más que claro, ¿no? Una cosa más que es susceptible de aprenderse de los 0 a los 3 años es el amor a Dios. Al Dios en el que tú creas, en el que tú quieras. Cuales sean tus creencias, es el momento de transmitir tu fe, de transmitir tus creencias en aquello que tú quieras que tu hijo crea. Pero es muy sano que los hijos sean capaces de tener fe en algo, en lo que sea. Tú vas a decidir qué, porque lo vas a decidir por ellos en este momento. Es un poco como el bautizo. Pues no le pides permiso a tu hijo para bautizarlo y lo llevas y lo bautizas. Si cuando el niño esté grande decide que no quiere ser católico, pues que no sea católico, tan. Pero por lo pronto, a esta edad, donde el destino de tu hijo, donde la salud de tu hijo, donde el bienestar de tu hijo está en tus manos, pues tú decides. Y siempre tratarás de decidir lo que sea mejor para él. Y por eso hablo de que es importante el ejemplo de los padres. Yo siempre lo he dicho, los padres educamos 24/7. Los padres no tenemos un momento de decir, hoy voy a descansar, hoy no voy a hacer cosas que tengan que ver con la educación de mis hijos. Los padres educamos 24/7. Cuando te peinas, cuando te lavas los dientes, cuando comes, cómo agarras los cubiertos, cómo te sientas a leer el periódico, cómo duermes. Todas esas cosas son posturas que tu hijo suele imitar. Y hay cosas todavía mucho más sutiles, como la forma de hablar, el tono en el que hablas, el tono en el que te diriges a tu esposa. Si tu papá
suele ser un poco brusco, un poco rudo, un poco frío en el trato con tu esposa, créeme, te lo digo con conocimiento de causa, eso está aprendiendo tu hijo y él cree que eso es normal. Él no se está planteando, ay, qué maltrata a mi papá a mi mamá. Él no está pensando eso. Él está creciendo en un ambiente en el que piensa que lo normal es que el papá nunca pida las cosas por favor, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En cambio, si el papá trata amorosamente a su mamá, si el papá trata amorosamente a sus hijos, si el papá trata educadamente a su abuela, a sus tías, a sus primas, pues para el niño será lo normal, así debe de ser. Y entonces el tratar amablemente, dignamente a las personas, para el niño será una cuestión absolutamente natural y no habría por qué estarle explicando que de pronto hay que usar cierta forma de hablar o que ciertas palabras no se pueden decir en ciertos lados, porque eso ya lo aprendió de su padre. Claro, si el papá suele ser un poco mal hablado en casa, un poco mal hablado delante de sus hijos, delante de su esposa, pues los hijos luego piensan que se vale, ¿no? Les platico una anécdota. Alguna vez, caminando por un pasillo del colegio, venía contra mí un niño y no sé qué le gritó a otro niño, pero luego le gritó esta expresión tan común entre los mexicanos que empieza con G y termina con Y. Y yo le digo, a ver, ¿qué pasó? Y me dice, ¿qué pasó de qué? Le digo, pues, ¿qué dijiste? Y me dice, pues, ¿qué dije? Acabas de decir esto. Y me dice, no, pero eso no es mala palabra. ¿Cómo que no es mala palabra? O sea, ¿en qué momento pasó de ser vulgar, de ser una ofensa, a ser palabra de uso común y palabra hasta amable para llamar a las personas? Lo cierto es que cuando la televisión empieza a viralizar estas cosas, cuando las redes sociales empiezan a banalizar este tipo de cosas, los niños, conforme van creciendo con esto, lo van viendo como muy natural. Les va pareciendo que no tiene nada de malo. Y tú dices, bueno, pues no es que sea absolutamente inocuo, es que si te expresas de esa manera, estás teniendo un tono humano bajo. Y lo que nosotros queremos desde la trinchera de los educadores, o lo que queremos desde la trinchera de los padres de familia, es tener unos hijos que tengan el más alto tono humano posible, que nuestros hijos demuestren que son personas bien educadas, ¿no? Y por último, me parece que, hablando en este mismo tema de la fe, las prácticas de piedad también es algo que se enseña a esta edad, que los niños aprenden a esta edad con mucha mayor facilidad de cómo lo pueden aprender en etapas posteriores, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los periodos sensitivos, es importante conocer al niño. ¿Por qué es importante? Para que no haya razón de alarmarse cuando no hace falta, o para que tú puedas poner los medios necesarios cuando haya que ponerlos. ¿A qué me refiero? A que, sobre todo cuando eres papá primerizo, y resulta que sientes este impulso de estar revisando al niño cada 5 minutos y a ver si respira y a ver si está acostado de frente y a ver si el niño eructó y a ver si el niño no está mojado del pañal y una serie de cosas que te preocupan porque realmente no tienes la experiencia necesaria para saber, para tener calibrado realmente que hay cosas por las que vale la pena preocuparse y otras cosas que si suceden no pasa nada. Y entonces, ¿será importante conocer a tu hijo? Sí. Cuando no lo conoces, terminas dejándote llevar por lo que dicen las gentes que están a tu alrededor. Este tema que hablaba hace un momento de caminar. Es que mi hijo ya tiene 1 año y no camina. ¿Será que algo está funcionando mal? Pues no. Porque en ningún lado
todavía no leo un libro donde diga que los niños a los 12 meses tienen que caminar, ¿no? Y el actuar de unos padres de familia suele ser muy diferente cuando es tu primer hijo que cuando es el cuarto o el quinto. Casi siempre el quinto hijo crece por instrumentos, ¿no? Crece solito. ¿Por qué? Pues porque ya tienes la conciencia clara de por qué cosas vale la pena preocuparse y por qué cosas no vale la pena estar preocupado. Y tienes una conciencia clara de esto que muchas veces se dice, ¿no? Los hijos son como los dedos de la mano. Todos son de la misma mano, pero todos diferentes. Los hijos son iguales, ¿sí? Y cuando sales del primero y tienes un segundo hijo, lo más seguro es que tengan muchas cosas parecidas. Finalmente la genética es muy poderosa, pero siempre tendrán particularidades que los hacen ser únicos. Y si tuvieras un tercero, igual. Habrá muchas cosas en las que pueden ser muy parecidos, muy semejantes, pero luego habrá otras que los hagan ser diametralmente opuestos, o sea, completamente diferentes, ¿no? Y si tú tienes 3 hijos, te puedes dar cuenta que uno es muy tranquilo, que otro es muy nervioso y que el otro es muy agresivo, por decir 3 ejemplos de lo primero que se me ocurra. Y esto no los hace malos niños. Acuérdense, esto es bien importante tenerlo claro cuando hablas de conocer a tus hijos y de tener un poquito de conocimientos a propósito de los periodos sensitivos. Los seres humanos no nacen malos. Todavía no conozco un ser humano que desde que nació haya nacido malo. Generalmente lo que los hace ser diferentes unos de otros es el entorno, es con quién te juntas, es las influencias que puedas tener del exterior, de lo de afuera, ¿no? A nosotros nos queda claro como educadores y como padres tendríamos que tener también muy claro que todos los niños son infinitamente diversos, independientemente de su origen social, de su origen económico, de su capacidad intelectual. Todos son diferentes y esto hace muy difícil establecer límites iguales para todos. Es imposible. Y entonces cuando hablas de periodos sensitivos y dices de 0 a 3 años, esto debería de pasar, no quiere decir que si no pasa hay algo mal. ¿Por qué? Pues porque en unos empieza antes y termina antes, en otros empieza después y termina después, pero generalmente habrá manifestaciones de todas estas cosas que hemos estado diciendo, ¿no? Yo conocí por ahí un niño que tenía 4 años y todavía no era capaz de hablar. Y hoy en día, y ahora ya es un adulto, pero hoy en día es una persona bastante introvertida, no es que hable mucho. Pero eso ya lo traía desde que nació, y se aprendió a hablar ya muy grande, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver a lo mejor con su carácter, con su temperamento, con su genética, no lo sé, pero no quiere decir ni que esté funcionando mal, ni que sea algo patológico. Él ha podido desarrollar una vida absolutamente normal, sin que esto vaya más allá en ningún sentido. Sin embargo, aquí es donde es importante tener un mínimo de conocimiento a propósito de las posibilidades que tiene un niño de acuerdo a su desarrollo. Cuando hay un desequilibrio en las capacidades, esto puede repercutir en algún tipo de dificultad emocional, afectiva, intelectual, en etapas posteriores de la vida, ¿no? Esto que les digo que le pasa a esta persona. Él aprendió a hablar tarde y entonces esto repercutió en que él sea introvertido a la hora de hablar. Le cuesta un poco hablar, sobre todo en público, ¿no? Por eso es importante proporcionar a la capacidad de los niños, a la capacidad intelectual, a la capacidad volitiva de los niños,
la posibilidad de desarrollarse al máximo. Cuando tú quieres que tu niño aprenda a caminar lo más pronto posible, pues lo que haces es darle la oportunidad de que aprenda, no traerlo cargado. Claro, si la mitad del día lo traes cargado, seguramente la posibilidad de que el niño aprenda a caminar se retardará un tanto. Esto me parece que tiene una cuestión de lógica natural. Si no le das la oportunidad de que el niño haga lo que tiene que hacer, el niño va a ver mermadas sus posibilidades de aprenderlo. ¡Ojo! Esto aplica para todas las edades. Esto no tiene nada que ver con el 0 a 3 años. Si tu niño está en cuarto de primaria y tú le haces la tarea, y luego tu niño llega a quinto y tú le haces la tarea, y tu niño llega a sexto y tú le haces la tarea, ¿sabes cuándo va a aprender a hacer la tarea a él? Pues le va a costar sangre. Y tú te vas a esclavizar y vas a cursar la primaria igual que tu niño y vas a cursar la secundaria y sería imposible seguirle el paso a este ritmo. Lo que tú tienes que hacer como padre es darle a tu hijo la posibilidad de que él mismo ponga en práctica sus habilidades, sus potencias y que él mismo vaya teniendo pequeños logros al principio y logros más importantes en etapas posteriores, pues porque eso es lo que lo va a hacer madurar, lo que lo va a hacer crecer, lo que lo va a hacer ser capaz de hacer cosas. Nadie que tenga una persona que vaya detrás de él haciendo todo por él, tendrá la capacidad o la misma capacidad quien las tiene que hacer personalmente. ¿Sí? Por ejemplo, los niños que en su casa acostumbran a tener una persona que ayude en la casa y ellos no son conscientes de si dejo un plato arriba de la mesa o si dejo un papel tirado en mi cuarto o si dejo la toalla tirada en el baño, porque la dejan tirada y cuando regresan ya no está la toalla y ellos creen que la toalla le salieron pies y solita fue y se metió al bote de la basura. Qué diferente es cuando el niño tiene que recoger su toalla, recoger su basura, recoger su plato, y él sabe perfectamente que hay que hacerlo y lo hace. Y tiene capacidad de hacerlo. Y empieza recogiendo su plato y al ratito lo lava, y al ratito lo acomoda, y al ratito aprende un poco a cocinar. Pero si al niño no le das la oportunidad ni de que recoja su plato, ni de que lo lave, ni de que aprenda a manejar una cocina, que sea capaz de servirse un cereal o lo que tú quieras, pues claro que llegará a los 10, a los 12, a los 14 años siendo un cero a la izquierda en la cocina. Conozco niños así, Conozco niños que a los 13 años lo más arriesgado que hacen es servirse un cereal y tú dices, ¿cómo? No te puedes hacer una quesadilla, no, porque no saben prender la estufa, no pueden prender la estufa, porque a la mamá le da pánico que el niño prenda la estufa. Hombre, si una de las primeras cosas que tendrías que hacer conciencia es que al medio ambiente, a lo que te rodea, no hay que tenerle miedo, hay que aprender a usarlo. Hombre, si en tu cocina hay cuchillos filosos, cuchillos puntiagudos, cuchillos que pueden hacerle un daño físico a una persona, no es que haya que esconderlos, es que hay que enseñarle a usarlos y a ser prudente con ellos. Y lo mismo pasa con la plancha. Pues no hay que esconderla, hay que enseñarla a usarla. Y si alguna vez, por accidente, por descuido, por negligencia o por lo que tú quieras, se quema, le va a pasar una vez, dos no, Dicen los especialistas que actualmente no existe duda en torno a que un buen desarrollo sensorio-motor durante estos primeros años de vida es la base para un aprendizaje adecuado. Es decir, el niño a esta edad tiene que aprender a estar en contacto con el mundo que le rodea. Y eso significa tocar el piso, estar descalzo de vez en cuando, palpar la tierra,
palpar las diferentes texturas que puede haber en su casa, porque esto va a influir de manera determinante en el desarrollo psíquico del niño. Y luego tener en cuenta que todo el ejercicio físico que haga un niño es a favor de un sano desarrollo. Cuando tú le preguntas a una familia y le dices, oye, a ver, ¿qué encargos tiene tu hijo en casa? Vamos a hablar de un niño de primer año de primaria, chiquitito, 6 años. Ay, no, pues está muy chiquito, realmente no hace nada, porque está muy chiquito. A los 6 años, hombre, a los 6 años hay por lo menos 10 o 15 encargos que el niño podría hacer en casa y hacerlos diariamente, empezando por tender su cama. Hombre, que la va a tender toda cucha, toda chueca. Sí, es muy probable. Pero con el tiempo lo irá mejorando. Llegará un día en que la tienda impecable. Y entonces, tenderle la cama al niño porque está muy chiquito, hombre, es hacerle la vida fácil. Pero también es hacerle la vida complicada en fechas posteriores. Cuando tú le niegas a tu hijo la posibilidad de aprender a hacer cosas que después le van a servir, le estás atando las manos. Si tú no le dices a tu hijo, mira hijo, este es un cuchillo y corta, y para cortar una zanahoria, una calabaza, un jitomate, una cebolla, hay que hacerlo de esta manera y tener cuidado de no cortarte, porque si te descuidas, si estás cortando y volteando para otro lado, es muy probable que ocurra un accidente. Y entonces lo enseñas a usar un cuchillo, y lo enseñas a usar la estufa, y lo enseñas a usar la plancha. Ojo, no le vas a soltar la plancha al niño de primer año, al niño de 6 años. Pero le empiezas a explicar. Y luego, un poquito más grande, empezará a poder hacer cosas con estos artilugios que en todas las casas hay y que vale la pena que el niño los conozca. Este tema de ponerle los taponcitos, regreso al tema de los niños de 0 a 3 años, de ponerle los protectores a los contactos de la casa, porque luego a los niños les da por meter un cuchillo o un alambre o un lo que sea en los contactos eléctricos, y esto puede acarrear un accidente de consecuencias graves. Bueno, pues sí hay que ponerle unas protecciones, pero también hay que explicarle al niño por qué se ponen y por qué se hacen y por qué no debe de andarle metiendo al contacto cosas que no van ahí. Y entonces, todo lo que el niño haga, física, intelectual y emocionalmente, desde los 0 años hasta los 3, en el caso del que estamos hablando ahorita, pero realmente durante toda la vida, tiene que ver con favorecer su desarrollo en relación a la percepción, a la atención, a la inteligencia, a la voluntad. Los seres humanos, todos cuando nacemos, hemos nacido con 2 características que nos distinguen del resto de los seres vivos: inteligencia y voluntad. Nosotros tenemos una inteligencia que nos permite discernir, que nos permite tener conciencia clara de la diferencia entre lo bueno y lo malo, y esto no se aprende a los 15 años o a los 10. O sea, un niño puede aprender en cuanto tenga claridad, hablo de a lo mejor 15 meses, aprender que hay cosas que no se vale hacer. ¿Cuándo le enseñas a tu hijo que no te puede dar cachetadas a su mamá? Desde que tiene la capacidad de mover la mano y golpear, desde entonces le dices, a ver, esto no. Y el niño aprende que a su mamá no le puede dar golpecitos o golpezotes en la cara. Y entonces tiene capacidad de aprender, gracias a la inteligencia, la diferencia entre el bien y el mal. Claro que puede, claro, y hay que enseñárselo, ¿sí? Y luego es importante, de esto voy a hablar en un episodio posterior, del tema de la voluntad, de cómo educar la voluntad, cómo hacer que los hijos quieran. Porque mandarle a hacer las cosas porque yo lo mando, porque yo te digo que lo hagas, pues eso es bien fácil. Es mucho más educativo y más formativo
que lo hagan porque quieren hacerlo. Aclarando algunas cosas, en el desarrollo motor del niño es importante que ustedes tengan una idea clara de qué cosas van a ocurrir. Básicamente, de 0 a 3 años aparecen las habilidades motoras gruesas, que tiene que ver con caminar, con gatear, con tomar objetos. Todavía no es la edad de la motricidad fina, todavía no son capaces de manipular sus deditos para hacer cosas que son mucho más específicas. Empieza a aparecer un poco de fuerza muscular, si tú lo agarras y te agarra con sus manitas de los dedos, casi es capaz de soportar su propio peso con sus puras manos. Consolida la marcha. Cuando los niños empiezan a caminar, suelen ser tambaleantes. Hacia los 3 años ya pueden correr, ya pueden hacer curvas, ya pueden dar vuelta en una esquina, ya pueden esquivar objetos. Obviamente tiene que tener la capacidad de desplazarse a gatas, tiene que tener la capacidad de mantener el equilibrio en un solo pie durante algunos segundos, poquitos, pero poder hacerlo. Puede saltar sobre sus 2 pies, es capaz de subir una escalera alternando ambos pies y hace movimientos de baile que tiene que ver con la coordinación motora cuando escucha música. ¿Por qué el niño aprende a bailar? Pues porque ve a su mamá bailar, porque ve a sus tías bailar, a sus hermanas grandes bailar. No es que las personas nazcan con la habilidad para bailar, aunque nazcan en Brasil, O sea, eso se aprende, es una habilidad que se aprende. También puede aprender a caminar en todas direcciones. Puede abrochar y desabrochar un botón, pero grande, porque la motricidad fina de los botones chicos todavía no es capaz de hacerla. Empieza a tener control sobre un lápiz, puede hacer ciertos trazos, es capaz de unir 2 puntos con un solo trazo. Aprende a recortar con tijeras de punta roma, siguiendo una línea, siguiendo un trazo. Es capaz de doblar un papel por la mitad. Y estas son algunas de las capacidades que el niño puede hacer hablando del desarrollo motor. No quiere decir que si no las hace tu niño esté mal, quiere decir que es probable que las desarrolle o que inicie el desarrollo en fecha un poco posterior. En el desarrollo del lenguaje, un niño de 3 años ya debe ser capaz más o menos de 1500 palabras, más o menos. Capaz de decir frases de 3 o 4 palabras, es capaz de identificar y nombrar imágenes, utiliza pronombres y preposiciones, es capaz de emplear adjetivos sencillos como grande, chico, gordo, flaco, cosas así. Empieza a tener cierto sentido del tiempo, la tarde, la mañana, la noche, hoy, mañana, ayer. Y es capaz de ejecutar 2 o 3 órdenes seguidas, ¿no? Es capaz de comprender el lenguaje familiar, empieza a habituarse a la dinámica de la casa. Si bien es cierto que es capaz de comprender más palabras de las que él mismo es capaz de emplear, son más las que entiende que las que él usa. Puede escribir palabras del presente y experiencias del pasado. Suele aprenderse algunas canciones infantiles. Ahora parece que hay una especial tendencia a que si el niño aprende canciones de reggaetón, le hace mucha gracia a los adultos, ¿verdad? Yo les diría, pues si a mí me dieras a escoger entre una canción infantil y una de reggaetón, prefiero que aprenda una infantil, porque si no es empezar a hacerle vivir cosas antes de tiempo, ¿no? Es la edad del por qué, los 3 años, ¿sí? Todo pregunta por qué y todo requiere ser explicado. Y como ya había dicho, es capaz de aprender varios idiomas. En el tema del desarrollo cognitivo, es capaz de dividir la realidad y reconstruirla. Hace mucho uso de la imaginación, puede sustraer hechos de la realidad y luego insertarlos, pero con cosas que tienen que ver con su imaginación. Puede utilizar sus juguetes para representar realidades diferentes, es decir, puede hacer que un camión vuele, por decir algo,
puede hacer un puente con unos cubos, con unos dados, puede darle un uso diferente a ciertas cosas. Es capaz de prever la consecuencia de sus acciones. Esto es bien importante que los papás lo manejen de una manera adecuada. ¿Qué me interesa a mí? ¿Que mi hijo se porte bien por amor al bien o por miedo al castigo? Parece un planteamiento absurdo. Parece que todos vamos a decir, yo prefiero que se porte bien por amor al bien. No me gustaría un hijo que se porte bien por miedo al castigo o por amor al premio. Es que ya le dije que si se porta bien le voy a comprar una bicicleta. Entonces el niño se porta bien mientras llega la bicicleta, y el día que llega la bicicleta el niño se suelta el pelo y olvida todo lo bueno que él pudo haber estado haciendo. Es que no debe ser así. Es que la bicicleta que tú le compres se la vas a comprar porque es tu hijo, lo quieres mucho y tienes para comprarle una bicicleta, y el niño le va a dar un uso adecuado a la bicicleta y tan, y lo quieres un chorro. No tiene nada que ver con que se portó bien o se portó mal, son dos cosas diferentes, ¿no? Es la edad en que mayormente desarrolla la habilidad de aprender por imitación. Esto que yo decía, si el papá le dice, están tocando, si es fulano de tal, dile que no estoy, estás enseñando a mentir. Por favor, no hagas eso, porque eso sería una incongruencia de vida. Y lo que más forma, lo que más educa, lo que más se queda grabado a fuego en el corazón de un niño es que tú le eduques con el ejemplo. También a los 3 años es capaz de reconocer los colores básicos y algunos otros más. Es capaz de contar mecánicamente hasta el 10. En el desarrollo afectivo puede llegar a tornarse un poco agresivo ante la frustración. Es cuando se empieza a manifestar cómo maneja él las etapas de frustración. Puede ser terco, puede ser alegre, puede ser muy individualista. Empieza a manifestar algunas cosas que tienen que ver con su carácter. Él es capaz de distorsionar la memoria por influencia de la fantasía, y es capaz de desarrollar influencias afectivas o vínculos afectivos con personas diferentes a sus padres. Al principio su mundo gira alrededor de su mamá, luego de su mamá y de su papá, y luego de su mamá y de su papá y de sus hermanos, y luego agentes que no vivan en su casa, que pueden ser los primos, los tíos, los abuelos o los vecinos, ¿no? Tiene una relación más cariñosa con sus hermanos, con sus hermanas, empieza a darse cuenta que le causa cierta angustia que su mamá se muestre cariñosa, más cariñosa con sus hermanos que con él, y esto puede desencadenar acciones que parecen celos. Empieza a darse cuenta, a reconocer su identidad sexual, empieza a tener claro la diferencia entre niños y niñas, aunque la verdad es que a la hora de jugar le es absolutamente indiferente, ¿no? Y él puede hacer un equipo de fútbol, mitad niñas y mitad niños, y no importarle en lo más mínimo. Y empieza a aprender a entender lo que significa compartir. En el tema de la adquisición de hábitos, es capaz de aprender a utilizar un tenedor, aunque preferentemente no dejárselo, mejor que siga usando una cuchara. Aprende a vestirse, pero no sabe, como la motricidad fina no está desarrollada, todavía no es capaz de abotonarse. Sí es capaz de secarse las manos después de lavarse. Expresa su deseo de ir al baño, aprende a decir que quiere ir al baño, y que aprende a distinguir entre si lo que quiere es desalojar la vejiga o desalojar el intestino. Y esto es importante que lo aprenda, porque es una de las primeras condiciones para llegar a un tránsito más amable cuando llegue a la escuela, que el niño aprenda a avisar para que las asistentes de la institución donde el niño vaya tengan la oportunidad de llevarlo al baño
aunque él necesite ser asistido, ¿no? También es una edad en la que aprenden a aparecer, no aprenden, pero empiezan a aparecer los amigos imaginarios. Es muy sensible al tema de las alabanzas, o sea, la lisonjería, los cariños, las palabras bonitas le pueden endulzar el oído, pero también las cosas que no sean tan bonitas también le pueden crear cierto rechazo hacia las personas. Es capaz de realizar algunos encargos en casa. Si tú le dices, por favor, ponme esta botella allá, él debe de poder hacerlo perfectamente. Preferiblemente no darle cosas de vidrio por aquello de que se pueda tropezar. Es capaz de elegir entre dos vestidos, dos tipos de ropa. Tú le dices, ¿qué te quieres poner, este o este? Y que él escoja. Es una buena forma de tomar en cuenta su opinión. Está por terminar a los 3 años de edad, ya está por terminar el periodo sensitivo del orden. Esto significa que si no lo ha vivido, pues que lo empiece a vivir. Porque entre más pronto consolide el hábito del orden, más cosas buenas habrá en su vida. Que no le pase lo que nos llega a pasar a muchos, que nunca nos enseñaron a vivir el orden y terminamos viviendo en un caos, ¿no? Inicia finalmente el periodo sensitivo de la sinceridad. Es bien importante que el niño a esta edad sea capaz de valorar, de sentir qué importante es, que sean sinceros con él. Esto que les mencionaba al principio de que lo que se diga se cumpla, de no engañarlo. Les voy a recomendar, como en otras ocasiones, este libro que se llama Preparar a los hijos para la vida, de Gerardo Castillo. Es un libro que trae muchos comentarios que tienen que ver con cómo aprender a convivir, a trabajar y, entre otras muchas cosas, cómo aprender a ser feliz. Me parece que en alguna sesión anterior yo les decía, ¿qué es lo más importante que tiene que aprender un niño? Matemáticas, pues sí, a lo mejor, inglés, sí, también química, historia, lo que tú quieras. Pero quizá lo más importante es aprender a ser feliz, porque realmente a eso venimos a este mundo, a ser felices. Y quien no es feliz porque tiene cosas que le impiden a la felicidad hacer un hogar del corazón de cada quien, pues habría que buscar la manera de que este niño, esta niña, estos padres, esta familia, puedan ser felices. Les doy muchas gracias por su atención. Reitero, soy el profesor Oscar Bravo Sierra. Mi correo es obravo571@hotmail.com. Les recuerdo que si hay algún tema que quieran en particular que abordemos en estas cápsulas que estamos preparando para que ustedes tengan más herramientas para formar mejor a sus hijos, me lo hagan saber al correo y con mucho gusto buscaremos la manera de incluirlo en algún momento, a lo mejor no mañana, no pasado mañana, pero buscaremos la manera de que si hay algún tema que sea una inquietud en común de ustedes, bueno, pues podamos desarrollarla para que se pueda convertir en una herramienta que ustedes puedan poner en práctica con sus hijos. Agradezco en todo lo que vale su atención y seguimos en contacto. Hasta luego.